Continuamos con el tema de los mensajes en ABAP y en esta clase aprenderemos a implementar en el código fuente un mensaje de información. No te preocupes si quedaste con dudas de la clase anterior de conceptos, ya que a lo largo del curso trabajaremos con tablas de bases de datos en donde aprenderemos a visualizar, insertar y leer datos, entre otras opciones. Lo importante por ahora es tener claro el concepto de implementación de los tipos de mensajes en ABAP, conociendo que podemos obtener los textos en el lenguaje de programación. SAP se encarga de realizar directamente o implementar la traducción a cada idioma. Lo que hemos visto con la tabla de base de datos es para que tú como programador conozcas de dónde SAP extrae los datos, de cómo hace la conversión, ya que la misma tabla, dependiendo de la clave ingresada en el campo de idioma, se mostrarán los textos traducidos dependiendo del lenguaje de conexión del usuario. Este valor lo podemos ver también mediante la variable del sistema SY_Langu. Ahora, empecemos a implementar los mensajes de información. Primero que todo, y como bien sabemos, creamos nuestro programa ejecutable dentro de Eclipse, que llamaremos ZMSG, y el usuario de conexión, en donde guardaremos la lógica de esta unidad. Recordemos asignar el paquete y la orden de transporte. Y ahora dentro de nuestro programa, en nuestra primera línea de código, añadimos una línea de comentario escribiendo tipos de mensajes en ABAP. En la siguiente línea escribimos el tipo de mensaje que trabajaremos en esta unidad con su carácter correspondiente. En este caso, al hablar sobre mensajes de información, pondremos la letra I. Entonces, este tipo de mensajes se muestran al usuario en una ventana emergente o de diálogo y el programa, después de que el usuario toma el mensaje, la información mostrada sigue con el procesamiento después de la sentencia meshes. Para ver más claro el comportamiento de los tipos de mensaje mediante una pantalla de selección con la palabra clave parameters, definimos un parámetro en el código, el cual genera un campo en la pantalla en donde los usuarios pueden escribir información que será tratada dentro de nuestro desarrollo. Algo importante, un parámetro puede contener una nomenclatura de 8 caracteres. SAP aconseja utilizar en la definición las letras iniciales como PA o P, seguido del nombre del parámetro. En este caso lo llamaremos PA-MSG. Indicamos el tipo type C con una longitud de un carácter. Ahora, para tratar el tipo de mensaje introducido en el campo de la pantalla, usaremos el bucle case. En este caso, para el tipo I, cuando se ingrese este valor, el valor de I, el sistema ejecuta la lógica implementada que cumpla con esta condición. Implementamos entonces la sentencia case. Con el tabulador autocompletamos la palabra y con control espacio traemos el bloque de esta sentencia. Entonces, en la condición de case añadimos el parámetro PA-MSG. Y el primer when lo tomamos para cuando su valor sea I. Esto indicará que es un mensaje de información. De momento solo implementamos este tipo de mensaje. Ahora, en la sentencia when others, si el usuario pone en pantalla el valor de un tipo de mensaje que no existe, imprimimos al usuario mediante write que el tipo de mensaje no existe. Debajo del end case añadimos una sentencia write para ver que en la lógica de tipo de mensaje informativo, después de que el usuario toma nota de la información, el programa sigue con el procesamiento después de la sentencia meshes. En este caso, en la cadena de caracteres indicamos que el programa sigue con la lógica. Y con esto ya podemos evidenciar lo mencionado. Ahora, nos falta añadir un bloque de sentencias dentro del when con la condición I para que se ejecute cuando éste se cumpla. Entonces, aprendamos a realizar la implementación. Llamamos a un mensaje de la siguiente forma. Primero, la palabra clave meshes junto con el número del mensaje y entre paréntesis la clase del mensaje. Por ejemplo,
Si queremos mostrar el mensaje 014 del tipo I de la clase SABAPDoku, la misma que hemos visto en la sesión anterior, vemos que si abrimos esta clase de mensajes desde el buscador de objetos de desarrollo y damos doble clic sobre este, en la lista de mensajes observamos que el número de mensaje 014 contiene el texto indicando "This is a information message". Entonces haremos uso de este texto en nuestro programa. Ahora, volviendo a nuestro código, la sintaxis quedaría de la siguiente manera: messages y 014 y entre paréntesis SABAPDoku. Con lo que hemos indicado en la lógica del sistema, este mensaje informativo se mostrará entonces en una ventana de diálogo y el programa seguirá con su procesamiento. Veamos, activamos y ejecutamos nuestro programa. En este caso, ejecutaremos con la tecla F8 para abrir la ventana de SAPGI integrada dentro de Eclipse y poder visualizar la pantalla de selección. Ahora, en la siguiente pantalla, vemos el campo del parámetro que hemos creado con su nombre técnico, PAMCG. Para hacer esta pantalla visualmente más entendible para el usuario final, cambiaremos el nombre técnico de los parámetros creados. Entonces volvemos a nuestro código fuente, damos clic derecho sobre el editor ABAP, seleccionamos la opción de Open Others y Text Elements. Ahora se abrirá una nueva ventana de SAPGI integrado con los elementos de textos creados en este programa. Estos textos son bastante útiles ya que también pueden ser traducidos. Ahora vamos a la pestaña de Selection Text o textos de selección y allí encontraremos nuestro parámetro PAMCG. En la columna de Text pondremos algún texto representativo, en este caso Messages Type. Si no tenemos el campo activo para editar, vamos al icono en la parte superior de cambiar de mostrar a editar. Después de esto vemos que ya se habilita el campo para escribir. Posteriormente activamos y guardamos en esta pantalla. Regresamos a nuestro código fuente y ahora volvemos a activar y ejecutar nuestro programa para que se tomen los cambios realizados. Vemos ahora en pantalla que ya no se muestra el nombre técnico del campo, sino el texto modificado y legible para el usuario final. Ahora, en nuestro campo indicamos, por ejemplo, un tipo de mensaje que no hayamos implementado en las condiciones del case, como por ejemplo Z. Si ejecutamos, vemos que se muestra en la pantalla el mensaje de que el tipo de mensaje no existe y que el programa sigue con la lógica. Volvamos a la pantalla de selección y ahora probemos con la opción de tipo de mensaje I. Ejecutamos con el icono o con F8 y vemos que efectivamente salta un pop-up o una ventana emergente indicando el mensaje informativo 014 de la clase de mensaje estándar SABAPDoku. En este caso en idioma inglés, ya que es el lenguaje de conexión de nuestro usuario. Claramente, igual que salta este mensaje, podemos mostrar cualquier otro mensaje informativo que se necesite mostrar en nuestro desarrollo. Si damos en check o continuar, la aplicación sigue el proceso con la lógica indicada en el siguiente bloque, mostrando la ejecución de la sentencia write. En resumen, lo que debemos recordar es que se debe utilizar la sentencia messages, indicando la letra que identifica al tipo de mensaje, el número del mensaje que queremos mostrar y la clase de mensajes estándar o propia de la cual queremos sacar el texto. Pero ahora también podemos escribir un mensaje de información en la pantalla sin usar una clase de mensajes. Esta no es una buena práctica, ya que si indicamos el mensaje directamente en el código haciendo hard code, no se podrían traducir los textos a otros idiomas de conexión y tendríamos que estar modificando el código. Veamos a qué nos referimos. Agregamos la palabra clave messages dentro de nuestro código y entre comillas simples agregamos el texto, un mensaje de información. Y luego con type indicamos el tipo para que el sistema sepa cómo se debe mostrar en pantalla. Si activamos, vemos que se activa sin problema
y si ejecutamos indicando en el campo tipo I, también se mostrará lo mismo que se ha implementado de la anterior forma. Pero hacerlo así de esta manera no es una buena práctica, debido a que el texto se debe obtener de la base de datos para que el sistema pueda tomarlo y traducirlo dependiendo al lenguaje de conexión del usuario. Con este valor literal que ingresamos, siempre se mostrará así, en inglés, sin importar el idioma de conexión del usuario, bien sea español o alemán o entre otro idioma instalado. Sin embargo, es importante conocer todas las formas que tenemos para aplicar la sentencia meshes. Volvemos al editor ABAP y ponemos esta línea en un comentario indicando que no se debe utilizar. Ahora, existe una tercera forma de llamar un mensaje, en donde usamos también la palabra meshes, incluyendo el identificador ID, y entre comillas simples le indicamos la clase del mensaje, en este caso SABAPDoku. Type, ingresamos el tipo de mensaje, en este caso I, y con la palabra clave number ingresamos el número del mensaje. Entonces, para este ejemplo, cambiamos el número de mensaje para visualizar otro mensaje informativo. Si volvemos a la clase de mensajes SABAPDoku y elegimos, por ejemplo, el mensaje 095 con su texto correspondiente, entonces si añadimos el número de nuestro código, la sintaxis quedaría de la siguiente manera. En number 095. Activamos y ejecutamos nuestro programa. Añadimos ahora en el campo nuevamente la letra I, que representa el tipo de mensaje que estamos viendo en esta clase. Y vemos ahora que la ejecución es la misma en los tres casos. Se muestra el pop-up informando al usuario sobre algún mensaje. En este caso informará el mensaje número 095 de SAP ABAPDoku. Y cuando el usuario acepta el mensaje, el programa continuará con su ejecución. Y con esto terminamos esta clase donde aprendimos a implementar los mensajes de información en el lenguaje de programación ABAP.